Hola chicos, Dios les bendiga, espero que estén bien. En esta ocasión estaremos hablando acerca del llamado y el compromiso. Así que trae tu cuaderno, tu libreta de notas para poder apuntar lo que consideres que es muy importante. Pero ¿qué te parece si antes de todo hacemos una pequeña oración? Puedes cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias porque nos permites el poder estar con vida, Señor. Gracias porque nos permites el poder aprender, Señor, un poquito más de tu palabra. Te pedimos que nos puedas hablar hoy, Señor, y que puedas hablar a cada uno de los chicos, Señor, y las personas que puedan ver este video, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, dentro de la iglesia hay muchos temas de los cuales podemos hablar, de los cuales podemos aprender mucho, pero considero que estos dos temas, del llamado y el compromiso, son uno de los temas muy importantes que todos los cristianos deberíamos de hablar o deberíamos de comprender, ya que eso nos va a ayudar a poder comprender cuál es nuestro propósito en la tierra, o de por cuál el Señor nos tiene vivos hasta este día. Considero también que algunos de ustedes podría estar diciendo que quizás Dios no lo ha llamado a no servir, que no tiene algún llamado en específico, pero lo primero que debemos comprender es que el Señor a lo que nos ha llamado a todos es a poder ser salvos. Y lo segundo es que Dios nos llama a una razón específica, que es el poder predicar la palabra del Señor, poder llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Eso es lo primero que debemos comprender, que somos llamados primero a salvación, luego Dios nos llama a una razón específica y que eso nos va a ayudar a poder ser útiles en medio de la obra del Señor, en medio de la iglesia. Y hay muchas formas de las cuales el Señor puede llamarte, en el cual vos y yo podemos ser útiles, para poder ser misioneros, para poder ser pastores, para poder ser evangelistas, para poder ser líderes de niños o de grupos, de adolescentes, de jóvenes, y así poder ser útil en la obra del Señor. Eso es lo que debemos comprender. Y quizás algunos hemos visto algunos ejemplos de algunos creyentes que se han enfocado más, no solo en el llamado que el Señor les ha hecho, sino que se pierden en el sentido de que ya no les gusta servir al Señor para poder llevar la palabra del Señor, sino que se confunden con su llamado y piensan que ellos son el centro de atención, y no es ese el sentido del cual el Señor nos ha llamado, sino de poder llevar la palabra del Señor y poder compartir para que otros puedan ser salvos. Y yo quiero hablarte hoy acerca de 3 características acerca del llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Y el primero es que el llamado de Dios es claro. El apóstol Pablo asegura que el Espíritu habla claramente y que Dios no es un Dios de confusión. Cuando el Señor nos va a hablar acerca de nuestro llamado, el Señor va a ser claro con sus palabras. No te va a andar con rodeos, no te va a tratar de confundir. Él va a ser claro cuando Él te llame o te diga, mira, esto vas a hacer, o me vas a servir como pastor, o te voy a llevar a las naciones. El Señor va a ser claro, y podemos poner muchos ejemplos de la Biblia. Podemos mencionar a Abraham, cuando Dios lo llama y le dice que deje su tierra y su parentela para poder irse a otro lugar. Abraham sabía de quién era el que le había hablado, y que era Dios quien le había dicho que dejara su tierra y su parentela para que se fuera a ese lugar. Otro ejemplo podría ser Moisés. Moisés quedó claramente que era Dios quien le estaba hablando para que fuera y se presentara donde Faraón para poder liberar al pueblo de Israel. Y Dios hizo muchas cosas para que Moisés comprendiera que era Dios quien le estaba mandando a poder hacer eso. Otro ejemplo podría ser Pablo. Pablo comprendió que era Jesús quien se le apareció en esa visión, que era Él quien lo estaba llamando para que dejara de perseguir a la iglesia y que predicara la palabra del Señor. Otro ejemplo podría ser el de los discípulos, cuando Jesús les llama a cada uno de una forma muy diferente y con el cual ellos consideraron que sí era el Señor quien les estaba llamando para poder predicar la palabra del Señor con Jesús. Y así muchos ejemplos.
Y eso es lo que debemos comprender como la primera característica, que el Señor nos va a hablar claramente. ¿Y de qué forma lo puede hacer el Señor? De muchas formas, a través de su palabra, a través de un hermano, a través de una prédica, en medio de la búsqueda del Señor que podamos tener en la iglesia, en nuestras casas. De muchas formas el Señor va a poder confirmar ese llamado y Él va a ser muy claro. Y la segunda característica es el llamado de Dios es un acto de gracia. Dios llama a un creyente por su gracia soberana. Nadie reúne las condiciones para ser llamado por mérito propio. Debemos de entender que de todos los que servimos en la obra del Señor, nadie cumple con los requisitos específicos para poder ser parte del equipo de Jesús y decir, bueno, yo sé que yo sé hablar bastante y por eso el Señor me escogió, o solo porque yo puedo hablar en público, o porque yo tengo este conocimiento, el Señor por eso me escogió. No es por eso por el cual el Señor nos ha llamado, sino porque ha sido su gracia que nos ha alcanzado y nos ha incluido para poder predicar la palabra del Señor. Y debemos comprender también que el poder predicar la palabra del Señor es un privilegio que no lo merecemos, pero que el Señor nos ha puesto para poder predicar y poder llevar a otros al conocimiento de Cristo. Y si algunos de sus discípulos, algunos de los personajes de la historia que conocemos de la Biblia, incluso hasta ellos renunciaron a poder decir, yo soy esto, yo soy lo otro. Ellos también entendieron que fue la gracia de Dios quien nos escogió para poder ser útiles en la obra del Señor. Y podemos ver algunas palabras de Pablo que dice, esa comprensión de la gracia de Dios eligió a un creyente para una tarea determinada. Es el pasaporte para entrar en un servicio en el Señor. Debemos comprender que todo lo que el Señor nos llame a ser, pastor, misionero, evangelista, tiene solo un propósito, el poder glorificar el nombre de Dios. Y que sea el Señor quien esté en alto, no nosotros mismos, no el pastor, no el misionero, sino Dios. Y la tercera característica acerca del llamado de Dios es que el llamado de Dios es oportuno. Dios no solo llama en el tiempo oportuno o en el tiempo correcto, también llama a la persona correcta según sus designios. Dios te ha llamado a ti y a mí por una razón específica, quizás a un lugar específico, a una área específica, a un grupo específico, y ese es nuestro propósito. Por eso Dios llama en un tiempo oportuno. Es decir, yo voy a llamar a Johnny porque quiero que los adolescentes aprendan esto con él, y uno también aprende de esa forma. Entonces son esas tres características que debemos comprender acerca del llamado de Dios. Que Él va a ser claro, que Él no te va a tratar de confundir cuando te llame, que el llamado de Dios es un acto de gracia, no porque lo merecemos o porque cumplimos los requisitos para poder servirle al Señor. La tercera cosa es que el llamado de Dios es oportuno. Si te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para poder servirle al Señor, es por una razón específica, es para un lugar específico. Así como Dios llamó a David para poder liderar el pueblo de Israel, así como Dios llamó a Sansón para poder liberar también al pueblo de Israel en ese tiempo, así como llamó a muchos hombres de la Biblia con una razón específica, así Dios también te ha llamado a ti y a mí. Y debemos de comprender que es un privilegio de parte de Dios y que esa es nuestra tarea como cristianos, que después de que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestro llamado específico de parte de Dios va a llegar. Y el deseo del Señor es ese, que todos los que somos cristianos y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, podamos predicar la palabra del Señor con denuedo, con firmeza, y no perdernos del enfoque y decir, el Señor me ha puesto aquí para poder servir a los demás, para poder llevar a otros al conocimiento de Cristo y que nadie se pierda. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros, el poder predicar la palabra del Señor a las naciones, en una iglesia, en un grupo, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia,
propios amigos, el llamado de Dios. Y esa es nuestra tarea como cristianos, poder cumplir al pie de la letra el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Y yo sé que la mayoría de los que me están viendo saben muy bien de lo que estoy hablando y también saben que Dios les ha llamado con una razón específica.